enseñar el Trivium capítulo 3, resumen y conclusiones. Entonces, ¿por qué los padres cristianos eligen educar a los niños en casa? Obviamente los padres lo escogen por una o muchas razones. Enseñar en casa a sus hijos en vez de mandarlos a una escuela privada. Quizás no hayan escuelas privadas satisfactorias dentro de los límites financieros y de transporte de la familia. De hecho, la educación en casa es tan privada como la pudiéramos conseguir. Podría, de hecho, ser considerado una escuela privada exclusiva donde cada alumno tiene su propio programa especializado de educación y tutor personal dedicado. Los estudiantes florecen en tales ambientes. Muchos padres son atraídos a la educación en casa por razones sociales y otros por razones académicas. Pero cada vez hay más padres que están escogiendo educar en casa, simplemente porque desean seguir los principios, valores y metas bíblicas para la educación, y el modelo de educación en casa es el que encaja mejor. De acuerdo al modelo bíblico de educación, los padres deben estar en control y directamente envueltos en la educación de sus hijos. Bajo Dios, ni el Estado ni la Iglesia tiene la jurisdicción en la materia. Tutorías privadas y clases especializadas pueden ser útilmente adaptadas al control directo e involucramiento de los padres. Sin embargo, el salón de clases, ya sea controlado por el Estado o por intereses privados, toma un paso más allá de esto, creando una microcultura artificial de segregación por edad, integración de géneros, reorientación de compromisos personales, compromisos de tiempo, alteración de valores culturales y académicos, presión social de grupo y mala rivalidad. El salón de clases usurpa las líneas propias de autoridad paterna. Los socialistas han promovido la escuela de salón de clases como la encarnación del modelo para la transformación de la cultura, debilitando los lazos familiares, separando a los niños de sus padres y transformando culturalmente a los niños en recursos para el Estado. Los cristianos debemos de parar de estar remendando la cultura socialista. Debemos empezar a transformar la cultura a través del modelo bíblico. Debemos parar de conformar nuestros pensamientos a los estándares y perjuicios de este mundo. En lugar de ello, debemos permitir a nuestras mentes ser transformadas en orden de probar lo que es bueno y aceptable y perfecto al deseo de Dios. Romanos 12, del 1 al 2. La cultura en la que vivimos está arruinada porque sus ideales no son bíblicos. Esos ideales simplemente no se mantendrán por ellos mismos. Así que, ¿por qué todavía muchos cristianos aún sienten alguna obligación cultural para seguir apoyando esas ruinas? No necesitamos parar, reformar o reconstruir nuestra cultura. 1 Corintios 5, 6, 7 menciona: ¿acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois, sin levadura. Tenemos que remover la influencia corruptora de la cultura y reconstruir la familia desde sus fundamentos, no en el modelo de la cultura desmoronada, sino en el modelo bíblico del orden de Dios. Tenemos que reconstruir la cultura bíblica desde los fundamentos, un nuevo trozo sin levadura. El modelo clásico de educación, es decir, el Trivium, ocurre ser el modelo bíblico escrito en la naturaleza de las cosas. Es el modelo bíblico escrito en la mera naturaleza de las cosas. No obstante, los paganos lo robaron y lo usaron para propulsar su cultura clásica. No hay nada esencialmente pagano en el modelo en sí mismo. Removiéndolo de su contexto pagano y reuniéndolo con la realidad, es decir, reuniéndolo con el cristianismo genuino, servirá bien a los padres cristianos que desean esculturar a sus propias familias para desarrollar la distintiva cultura bíblica cristiana. Algunas palabras finales. En la providencia de Dios, las escuelas privadas han servido de base intermediaria de lanzamiento para muchos de los materiales que más tarde levantó a la educación clásica de abajo hacia arriba y la lanzó a la órbita.
Pero ahora que la educación en casa ha crecido, creemos que es tiempo que las escuelas privadas decrezcan. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Lucas 5:36 al 39. Aquellos que han crecido en un mundo que no conocía nada mejor que el salón de clases, tienden a pensar que el salón de clases tiene que ser mejor. Cuando quienes se educan en casa experimentan excesivo agotamiento, es a menudo porque han tratado de costurar el nuevo parche de tutoría en casa encima de la vieja y familiar vestimenta de las escuelas de salones de clases. Han tratado de traer la escuela a la casa. Muchos padres mantienen una concepción ridícula de lo que es requerido para dar tutoría a sus niños, así que se sobrecargan con toda clase de actividades y estudios que son redundantes o innecesarios. Tutoría en casa y escuela de salón de clases son, de muchas maneras, dos mundos muy diferentes. Es tiempo de poner el vino nuevo en odres nuevos. No tenemos que traer la escuela a la casa. Ese solo es un estorbo que tenemos que dejar atrás. Cuando nuestros hijos finalmente encaren una situación de salón de clases, se ajustarán rápidamente. Son los niños del sistema de salón de clases los que comúnmente tienen dificultades para ajustarse al arreglo de la educación en casa. Con excepciones que aprueban la regla, los salones de clases crean una dependencia que algunas veces es difícil de sobrepasar. Puede requerir 3 años o más para un estudiante de salón de clases ajustarse a la educación en casa. Quizá pienses que hemos exagerado el caso. Te dejaremos ser el juez. Estamos satisfechos que cada padre debiera preferir la educación en casa. Somos más simpatizantes a la dificultad práctica de perseguir tal ideal dentro de una cultura que excluye la vida familiar normal de su agenda. El hogar debería ser siempre considerado como el centro y el lugar normal y usual para la educación de los niños, y aquellos que honran el orden de Dios recibirán su bendición. El futuro de buena educación no se sirve a través de centralizar el proceso, sino más bien de diversificarlo. No esperamos que las escuelas de salón de clases desaparezcan ampliamente por nuestra recomendación. Lo que sí sugerimos es que sean profundamente reestructuradas para servir de recursos para padres cristianos. Las facultades pueden ser reducidas y convertidas en consultorías para producir materiales para los padres que educan en casa, para proveer algunas clases especializadas de medio tiempo para padres y para producir servicios tutoriales especializados donde ayuda especial es necesitada. Eso sería un uso muy eficiente de los talentos dentro del marco bíblico de la educación.